Hola, buen día. Mi nombre es Juan Pablo Vaca y el día de hoy vamos a evaluar el colapso de un edificio debido a una actividad sísmica. Bueno, pues los datos que nos fueron brindados son la información poblacional, la cual pues nos da el número de habitantes en la zona afectada por el colapso del edificio en los últimos 5 años. También tenemos las características geotécnicas, las cuales son la resistencia a la compresión del suelo en diferentes puntos del terreno, la profundidad del freático en el área antes y después del colapso, el tipo de suelo predominante. También tenemos el registro de eventos sísmicos, lo cual es la magnitud y ubicación de terremotos registrados en los últimos 10 años en la región donde se encuentra el edificio. El número de réplicas sísmicas en la zona del edificio durante los últimos 5 años. Y por último, los datos sobre el edificio colapsado. La altura, dimensión del edificio, año de construcción, tipo de construcción, de materiales utilizados, diseños, estructuras, etc. ¿Por qué las medidas estadísticas son útiles? Primero, nos ayudan para la síntesis de datos complejos, ya que la media, mediana y moda permiten resumir la información en un solo valor representativo. También tenemos la variabilidad y riesgos, la desviación estándar, el rango y el IQR pues muestran la dispersión de los valores. También tenemos la comparación entre variables, ya que estas medidas ayudan a la relación de factores, por ejemplo el nivel freático, el cual puede disminuir la resistencia del suelo. También tenemos la predicción y prevención al resumir magnitudes de sismos y poblaciones en riesgo. Por último, tenemos las decisiones objetivas, pues estas eliminan la subjetividad y ofrecen un lenguaje cuantitativo clave para aumentar y tomar decisiones técnicas confiables. En resumen, las medidas estadísticas son útiles porque convierten datos dispersos en conocimiento aplicable. También permiten comparar escenarios, identificar riesgos y fundamentar estrategias de prevención y mitigación en el caso de sismos y problemas del suelo. Bueno, para calcular la media del número de habitantes en los últimos 5 años, tomamos los 5 datos que nos fueron brindados y los sumamos. Esto nos da un total de 54.400. Este número lo dividimos en 5, los cuales son los datos que nos fueron brindados, y nos da un total de 10.880. Esta es la media. Bueno, para calcular la mediana ordenamos los datos de menor a mayor. Identificamos cuántos datos hay, pues en este caso son 5, y tomamos el dato central, el cual es 10.800. Esta sería la mediana. Bueno, y en el análisis de datos de población no se identificó una moda, debido a que todos los valores registrados en los últimos 5 años son distintos entre sí y ninguno se repite. La moda por definición corresponde al valor que aparece con mayor frecuencia en el conjunto de datos. Bueno, para hallar la medida de tendencia central y dispersión de la resistencia a la comprensión del suelo, primero sume todos los valores de resistencia y los divide entre 5 para obtener la media, que es de 16.6 megapascales. Luego ordené los datos y tomé el valor central, que dio la mediana de 12.5 megapascales. Como ningún valor se repite, no hay moda. Y finalmente calculé que tanto se aleja cada dato de la media, y al sacar el promedio de esas diferencias y su raíz cuadrada, obtuve la
desviación estándar de 1.35 megapascales. En esta gráfica de la distribución de la resistencia, la cual es un histograma, nos muestra que la resistencia del suelo se concentra entre 11 y 14 megapascal, con mayor frecuencia en valores cercanos al promedio de 12.6 megapascal, lo que refleja una variación moderada entre estos datos. En la relación entre la profundidad del nivel freático y la resistencia del suelo, observamos que la dispersión muestra que a mayor profundidad del nivel freático, la resistencia del suelo también aumenta. Esto indica que una relación positiva: cuando el agua está más profunda, el suelo presenta mayor capacidad de compresión, mientras que a niveles freáticos más cercanos se reduce su resistencia. Para calcular la mediana y rango de la magnitud de los terremotos registrados, sume todas las magnitudes, luego las divide entre 5, obteniendo la media de 5.36. Luego ordené los datos y tomé el valor central, que corresponde a 5.4 como mediana. Y finalmente resté el mayor valor de 6.2 menos el menor de 4.5, obteniendo un rango de 1.7. Bueno, y por último tenemos que si existe alguna relación entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas. En este caso, no se puede calcular una relación directa entre la magnitud de los sismos y el número de réplicas, ya que los datos no están emparejados por evento. Sin embargo, la teoría sísmica establece que los terremotos de mayor magnitud suelen generar más réplicas. Por lo tanto, aunque los datos disponibles no permiten comprobarlo, es razonable afirmar que existe una relación positiva entre estas dos variables. Muchas gracias.